Buenos días, estimados docentes. Hoy estamos aquí para una nueva clase, una nueva sesión de este curso de habilidades blandas, ¿no? Curso que se habrán dado cuenta es muy útil y no solo para lo que son las clases, sino también para el día a día, ¿no? Entonces, esta mañana vamos a conversar sobre el tema de habilidades comunicativas, ¿no? Y empezamos pasándoles un video, ¿ya? Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir, estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desvocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto.
Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Ah, como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bien, hemos visto este video que nos introduce un poco al tema del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con las habilidades comunicativas. Y si vamos a hablar de habilidades comunicativas, no podemos dejar de lado lo que es la asertividad, ¿no? Una palabra muy nombrada, pero como bien hemos escuchado, estas habilidades se adquieren porque se practican, porque se aprende y especialmente se practica. Es como un deporte, es como el arte, es como el aprender a montar bicicleta o incluso el aprender a manejar un auto. Hay que practicar para ir perfeccionando, para que luego en automático, por ejemplo, uno ya se le ocurra hablar asertivamente. Si uno tiene otro estilo, que vamos a verlo hoy, el estilo agresivo o el estilo pasivo, en automático puede ser que responda en estilo pasivo. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque muchas veces cuando algún estudiante nos dice, profesor, me están molestando, dice, defiéndete, defiéndete. Pero a veces el chico tiene un estilo pasivo. Entonces, en automático le puede salir un estilo pasivo. Es como cuando las alumnas dicen, por más que le digo que no a un chico, me sigue molestando, me sigue acosando y ya no sé qué más decirle. Entonces, a veces tenemos que analizar su lenguaje, cómo da la expresión, cómo manda, porque el cerebro detecta todo. El cerebro humano detecta todo, lo capta todo, lo puede captar consciente o inconscientemente, pero lo capta. Por eso es que muchas veces existen esto que se ha llamado los mensajes subliminales, porque eso va a que el cerebro lo detecte, pero de manera inconsciente. Las publicidades, por ejemplo, la botella de Coca-Cola, la botella de Coca-Cola de 1 litro que tiene forma de cuerpo de mujer, es un mensaje al inconsciente. O la M de McDonald's, que no es una M, representa los senos de una madre, los senos de la madre. Entonces, también el cerebro va a detectar cosas, ¿no? Mensajes, información inconscientemente, que puede volverse consciente. Eso es cierto, por ejemplo, ¿no? Entonces,
A ver, le preguntamos a la chica, ¿y tú cómo das el mensaje? Cuando el chico te molesta, no, mira, ya te he dicho, no me molestes, mira que eso, no, así el chico no se convence, pues. O sea, el límite no es claro, el límite no es firme. El problema no es gritar, el problema no es alterarse, porque la intención primaria no es que el otro sepa cómo me siento. El otro tiene que captar el mensaje, no que me altero, que grito. Estaba dando una charla esta semana a chicos de tercero y secundaria de un colegio. Había un par de estudiantes inestables que por aquí, que por allá, y todos tuvieron algo en común. Tienen padres muy alterados, padres que gritan de todo, y como ya todo lo resuelven a gritos. Entonces, los chicos también están alterados, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Y una me dijo, doctor, me dijo, ¿no? Yo soy de género fluido, ¿no? Y a veces no sé de qué sexo soy. Eres de género fluido, le dije, atentas a su respuesta, porque es interesantísima su respuesta, ¿no? Género fluido, ¿qué significa? Hoy me siento hombre, mañana mujer, mañana lesbiana, mañana transgénero, pasado mañana transexual, pasado mañana pansexual, luego transespecie, y fluyo por los géneros. Y tengo 113 géneros para fluir, ¿no? Pero acá viene su respuesta interesante. Le dije, pero eso no existe, es una moda. Y me dijo, sí, no existe. O sea, el inconsciente se le salió. Entonces, yo sospecho como psicólogo, si estás haciendo una cosa que no existe, siguiendo una moda, es que es una forma de llamar la atención. O eres inestable con tu identidad sexual en vista de que tu madre, porque me contaba que tiene una madre muy inestable. Entonces nuestros hijos y muchas veces también nuestros estudiantes son buenos alumnos. Aprenden de nosotros, ¿no? Entonces muchas veces criticamos, por ejemplo, no hagas esto, pero no decimos cómo sí se hace. Por ejemplo, en el video hablaban de que se tiene que concretizar, que la queja tiene que ser concreta. Muchas veces decimos, pórtate bien y no te portes mal. La pregunta es, ¿qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal? Acá les presento un niño que se porta bien y acá les presento un niño que se porta mal. La pregunta para ustedes, ¿saben lo que hace? ¿Saben lo que no hace? ¿O están adivinando? Eso se llama hablar en abstracto, donde el otro no entiende exactamente el pedido. Pórtate bien, come bonito, siéntate bonito. ¿Qué es bonito? ¿Qué es comer bien? Por ejemplo. Por eso quiero que mi enamorado sea cariñoso. ¿Qué es cariñoso? Porque lo que es cariñoso para ti no es cariñoso para mí. Entonces, la gente al final empieza a adivinar, a interpretar, y entramos en el terreno de la subjetividad. Y de repente no es lo que queríamos, ¿no? Entonces, tu cuarto está desordenado. Ya, eso puede ser un poco más entendible, por ejemplo. Pero luego el chico agarra toda su ropa, la mete al cajón sin doblarla, y como ya no se ve la ropa, dice, ya está ordenado. Entonces, las palabras son muy importantes en el tema de la comunicación. Una madre me decía, por ejemplo, doctor, mi hijo juega con sus muñecos, ¿no? Sus muñequitos, que no sé qué cosa. Entonces, cuando termine de jugar, yo le digo, ordena, ya acabaste de jugar, ordena tus juguetes. Y el niño lo que hacía era agarrar todos sus muñequitos y en el piso, pegados a la pared, los empezaba a parar, pum, ya estaba. Entonces la madre decía, ¿por qué no es ordenado? Y el niño decía, yo he ordenado. Señora, le dije, cuando usted ordena los adornos de la casa, ¿guarda los adornos o los acomoda? Los acomodo. Claro, para su hijo, ordenar es acomodar, no guardar. Y la madre se quejaba de por qué su hijo cuando no guardaba los juguetes, porque la madre no le daba la indicación concreta de guardar, sino de ordenar. Y el niño, su hijo, por experiencia, ordenar es poner en orden. Entonces, hablan mal. Hablan mal, por ejemplo. Entonces, muchas veces
nos estresamos, renegamos, ¿por qué no me hacen caso? ¿Cuántas veces tengo que hablar? ¿Cómo es? ¿En qué idioma tengo que hablarle? En castellano, pero bueno. Entonces, el concretizar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que puede estar muy atenta al error, a la crítica. La pregunta es ¿por qué? ¿Te crees superior? ¿Eres narcisa? ¿No soportas el error del otro? ¿Tan débil eres? ¿Usas mucho el debería? ¿Por dónde va el tema? ¿No? Tenemos que aprender, por ejemplo, que los problemas, tenemos dos actitudes frente a los problemas. O los problemas son para resolver, o los problemas son para quejarse. Y muchas veces cuando nos detenemos en la actitud de queja, no resolvemos. Y muchas veces ustedes trabajarán con mamás que se paran quejando. Es que mi hijo no obedece, es que no me hace caso, es que llega tarde, es que mi esposo no ayuda, es que mi esposo trabaja todo el día, es que no habla con el muchacho, que no sé qué cosa, que la economía, que mi madre, que mi padre, que mi pasado, que por aquí, que por allá. Se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, pero no resuelven porque puede ser un estilo de vida, la queja. Y lo que en el fondo podemos buscar con la queja es que el resto cambie, que el resto nos resuelva la vida, que el resto nos haga la vida más fácil. Pero yo no muevo un dedo para cambiar. Y como el resto no cambia, nos podemos frustrar. Podemos ser irritables, podemos ser renegones, por ejemplo, ¿no? Porque el resto no cambia. Y si yo intento cambiar al otro, a mi compañero de trabajo, a mi director y solamente me quejo de que no sé qué cosa, al final me frustro. Y puede ser una lucha de poderes. Una lucha de poderes porque yo quiero que el otro cambie y el otro no se deja. Puede haber una lucha de poderes. Como cuando dos padres se separan. El objetivo es que se haga lo que yo quiero, no que se haga lo que tú quieres. Entonces, es una lucha de poderes, donde muchas veces no se busca lo mejor para el alumno o el hijo. No se busca, es simplemente que no se haga lo que tú quieres hacer y que se haga lo que yo quiero. Luche poderes. Y eso puede traer otra consecuencia, ¿no? Por ejemplo, las desautorizaciones. Se desautoriza. Y las complicaciones que habría que ver. Por eso siempre el hecho de calmarse, el hecho de tranquilizarse ayuda mucho antes de lanzarse a la piscina. Estoy viendo un caso, ¿no? Donde una chica de 17, 15 años, de 15 años, a los 14 la chica cambia, se vuelve más sociable, empieza a ir a reuniones, conoce chicos, y esto genera que aprovechando que papá trabaja muchísimo y mamá para media distraída, ocupada también en el trabajo, porque es gente humilde, se empieza a escapar de casa, a estar con chicos. Se escapa, y como el papá conoce a mucha gente por su trabajo y conoce mucho mototaxista en la zona donde vive, le paran diciendo, oye, hemos visto a tu hija aquí, hemos visto a tu hija allá, hemos visto a tu hija más allá, de noche, tarde, que por aquí. El papá empieza a presionarla, a decirle no salgas, pórtate bien, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces el papá se da cuenta, empieza a revisar el celular de la hija de 15 años, que ya tiene 15 años, y empieza a leer una serie de mensajes de chicos. Oye, ven aquí, vuelve a mi cuarto como la otra noche, que no sé qué cosa. Entonces el papá se pone un poquito más intenso, le dice, oye, aquí no sales, que no la toca, pero empieza a ponerse más estricto porque se da cuenta que esta hija salía, se escapaba, se iba por todos lados y tenía mucho mensaje de chicos que le decían, ven a mi cuarto, que no sé qué cosa. Y una vez encuentran a su hija mareada y pum, se priva. La habían drogado o había consumido drogas, ¿no? Había consumido drogas. El papá se pone evidentemente preocupado, se pone más estricto, atentos profesores. Y la alumna un día va al colegio y le dice a la directora que el papá la violaba y que la mamá le daba maltrato psicológico. Obviamente la directora se activó, encendió todas las alarmas, puso la denuncia y se fue de frente a la fiscalía.
Llegó la fiscalía, le creyeron a la chica, hasta ciertos puntos también en creerle, pero miren lo que pasa, ¿no? Y el juez ordena internamiento de la menor en un hogar transitorio. Entonces, 17 días, los papás no sabían dónde estaba la hija. 17 días, no, nadie les comunicó dónde estaba la hija. Entonces, cuando fueron al colegio, dentro de los primeros días que la estaban buscando, el colegio le dice, ustedes tienen prohibido ingresar acá, y le dicen, su hija ha denunciado, los ha denunciado, y su hija ya no está acá, ¿no? Han averiguado y averiguaron por su cuenta que su hija estaba en el hogar transitorio X, ¿no? Entonces, y el señor me contaba, es mi paciente, ¿y de qué lo han denunciado? No lo sé, en ese tiempo no lo sabía, ¿no? Dijo, tengo 17 días sin ver a mi hija y no sé, no me han llegado notificaciones, nadie me ha pedido a mí hablar, ni la comisaría, ni el fiscal, ni el colegio me ha llamado, nadie me ha llamado, ¿no? A mi esposa tampoco, nadie ha llamado. Entonces le dije, mire, lo que tiene que... Me han dicho que tengo que ir a tratamiento, por eso vengo. Entonces le dije, acá lo que tiene que hacer es ir con un abogado y hay que enterarnos qué pasó. Yo lo que me imaginé es, si a la chica la han encerrado, acá hay una denuncia, me imagino, de abuso sexual y fuerte maltrato, que la están protegiendo, ¿no? Y incluso el papá se había quedado con el celular de la hija y le seguían llegando mensajes de hombres. Y uno de ellos era mayor de edad, ¿no? Que le decía, venga a mi cuarto como la otra noche. Luego de una semana más, recién le llega un comunicado, o sea, prácticamente a los 24 días, de que el juez le indica, lo mandaba donde yo trabajo, a que pase evaluación y terapia, y lo habían denunciado a él por abuso sexual y a la mamá por maltrato psicológico. Entonces no podía proteger a su hija, que por aquí, que por allá, y la mujer es una mujer que no tiene carácter. La mujer es una persona que la hija se la pasea. La hija parece que mal orientada le dijeron, haz una denuncia a tu papá para que te dé libertad y te dejen. Pero la chica no se imaginó que le iban a encerrar en un hogar transitorio, sin poder salir. Y han pasado 24 días y papá y mamá no podían verla. Papá tiene prohibido acercarse a 300 metros de la hija como medida de protección, que es un poco lo que indica la norma, lo que indica la ley. Y ya, ¿cuándo van a escuchar nuestra versión de que todo es falso? Por ejemplo, ¿no? Fue su abogado y no había denuncia en la comisaría. Fue a la fiscalía y no había ni una sola prueba de lo que la hija había denunciado. No, no hay pruebas, ¿no? Claro, a quien le toca investigar es verdad que es a la policía. Entonces, él cuestionaba a la directora cómo no averiguó antes de mandarse a hacerme la denuncia, porque a mí me ha perjudicado, a mi esposa le ha perjudicado, mis hijos menores no saben qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, acá podemos reflexionar mucho, ¿no? Cómo a veces, cuando no hay controles emocionales, cuando no se averiguan todos los datos, puede haber un tema de denuncia falsa. Y la víctima, y les puedo contar si quieren un par de casos, cómo a veces hay denuncias falsas, generalmente temas de abuso sexual, y muchas veces son relaciones de pareja no consentidas, que los hijos piensan, las hijas en realidad piensan, que plantando una demanda de abuso sexual, por ejemplo, se van a liberar. Y el papá no se va a meter en su vida. O sea, hay casos que tienen que tomarse con mucha pinza, no tan rápidamente perder los papeles y plantear la denuncia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, averiguar y luego, ¿no? O lo otro que pueden hacer es, perfecto, investigo un poquito y luego o de repente ir a la comisaría más que a la fiscalía, ¿no? Si la denuncia entra a la fiscalía, procede inmediatamente y no hay vuelta atrás, ¿ya? También se lo dejo como reflexión. Yo he tenido gente inocente que ha estado presa, por ejemplo, y por temas como esto, por denuncias falsas. Y a veces las hijas, no, vamos a ver en qué acaba. Bien, entonces, hoy día los objetivos de la sesión de hoy van a ser conocer las estrategias para mejorar nuestro estilo de comunicación y comprender
y mejorar nuestra escucha activa. O sea, no basta solamente con comunicarnos, ¿no? Sino con saber escuchar. Los temas de la sesión de hoy son la asertividad, mejora de la asertividad, escucha activa y mejora de la escucha activa. Bien, los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Todos los humanos nos comunicamos, todos los humanos colaboramos. La comunicación y colaboración son las habilidades básicas para sobrevivir. De alguna manera, cuando dos personas se encuentran, ¿no? Se van a comunicar. De alguna una mirada, un gesto, incluso hasta cuando uno maneja, ¿no? Con el gesto de la mano que le dice a las personas pasen, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay las miradas, hay muchas formas de comunicarse, no solamente de forma verbal, sino también de forma no verbal, ¿no? Existe lo que es el lenguaje no verbal. Y nosotros, en la sociedad en que vivimos, tenemos un lenguaje no verbal, los gestos, la mirada, los gestos de la cara, por ejemplo. Y en esto del lenguaje no verbal, evidentemente, ¿no? Que es parte del el lenguaje no verbal, las que tienen la de ganar generalmente son las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? ¿No? Porque las hormonas femeninas estimulan el lado izquierdo del cerebro. Y el lado izquierdo del cerebro es el lado del lenguaje. Por eso es que las mujeres pueden captar gestos, por eso es que las mujeres son más actitudinales, captan mucho la actitud. Cuando una mujer ya no le cree a un hombre porque es un súper mentiroso, la única manera que la mujer se convenza, la única manera que la mujer diga te voy a empezar a creer, una vez que decide no creerle, es ver un cambio de actitud. Si no, no cree. Cualquier parecido a la realidad es pura conciencia, ¿no? De repente alguien dice, pero me puede decir, oye, pero eso es machismo y es un estereotipo. Mira, yo no sé si es un estereotipo, yo solamente sé que es verdad y está explicado por la ciencia y las neurociencias. Es una cuestión muy bioquímica y hormonal. Entonces, si no quieres hacerle caso a lo que la realidad nos indica por miles de años, es asunto tuyo por basarte en prejuicios ideológicos. Pero eso es tu problema, no es el mío. Porque la ciencia lo demuestra. Hay estudios, hay concursos, hay un montón de cosas. Y la misma experiencia, si a eso no quieres hacerle caso, que se puede aprender, se puede aprender. Por ejemplo, una chica entra a su casa y ¡pum! Se mete de frente a su cuarto. Y la madre dice, oye, a ella le pasa algo. Y el papá dice, no, está bien, no he visto nada. Anda, habla con tu hija que algo le pasa. Hija, ¿qué tienes? Nada. Oye, dice que no tiene nada. Y la madre dice, oye, a esta le pasa algo. Va, hija, ¿qué tienes? Nada, mamá, yo soy tu madre. Yo te he parido, te conozco muy bien. ¿Qué te pasa? Abre la puerta. La chica abre la puerta y la madre se da cuenta, evidentemente, la mirada. Y dice, ¿a qué tienes? Y ¡pum! Explota. Claro. La madre lo ubicó. Tiene hormonas femeninas. Le estimulan el lado izquierdo del cerebro, por ejemplo. Por eso no sé si ustedes han visto que cuando un bebé está mal, las primeras en darse cuenta son las mujeres, por ejemplo, ¿no? Son las primeras en detectar. Porque este tema hormonal, sirve para que las mujeres puedan entender a su hijo cuando aún no habla. Por eso es que a ustedes les es más fácil detectar mentiras. A ustedes les es más fácil, por ejemplo, captar actitudes, gestos, todo lo que es el lenguaje no verbal, miedos, temores. Les es más fácil captar emociones. Esto les favorece a ustedes para que puedan entrar más a la persona, dentro de la persona, por ejemplo. Entonces, y es para que justamente la mujer, la madre, pueda entender a su hijo. Se puede aprender, evidentemente. Se puede aprender. Entonces, hay una comunicación, una mirada, un gesto, la misma palabra, la comunicación escrita, por ejemplo, donde nos podemos estar comunicando, ¿no? Entonces, ejemplo. Dos chicos se van a una fiesta, ¿no? Y al rato la chica llama al chico. Dice, ¿sabes qué? Quiero terminar contigo. Si el hombre
porque la psicología del hombre va por un lado y la psicología de la mujer va por otro, ha querido ser infiel o es infiel, lo primero que va a hacer ante una acusación de infidelidad es ofenderse y defenderse. Loca, enferma, celosa, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A ellos o a mí? Es la típica respuesta del infiel al 99.9%, ¿no? Entonces la chica dice, cállate, escucha y aprende, ¿no? Quiero terminar contigo porque has querido besar a esa chica. Enferma, celosa, cállate, escucha y aprende. 1, soy mujer. Y 2, tengo hormonas femeninas que estimulan el lado izquierdo del cerebro. Y recuerda, yo soy más observador y detallista que tú, ¿no? Cuando hemos llegado, la chica te ha gustado y me he dado cuenta que te gustó, que te parece atractiva, porque le lanzaste la doble mirada. Le lanzaste la doble mirada. Después hemos estado conversando y cuando nos hemos reído, tú has girado los ojos, has volteado para verla. Porque a una persona le gusta observar a la persona que le gusta cuando se ríe. Y tú lo has hecho, por ejemplo. Luego has buscado acercarte a ella para conversar. Y mientras tú conversabas con ella, le mirabas los labios, señal de que quieres besarla. Y tu cuerpo se inclinó hacia atrás y separaste la rodilla, señal de que estás en coqueteo. Ella respondió al coqueteo jugando con el pelo y jugando con la cañita, lo cual significa que el coqueteo va por buen camino. Cuando dos personas conversan, toman una distancia, pero si las personas tienen confianza, se pueden acercar más. Es como cuando no hay, por ejemplo, confianza, alguien se acerca, uno se siente medio invadido y se aleja. Eso se llama el espacio psicológico. Entonces, ustedes han estado conversando, se han sentido cómodos conversando y luego han empezado a conversar más cerca. Y como te gustaba, han empezado a tocarse, que sí, que mira, que no sé qué cosa, que por aquí, ya han buscado tocarse, cuando le has mostrado el celular, han rozado el hombro, han buscado el contacto físico, es decir, del espacio psicológico, has entrado al espacio físico y se han sentido cómodos. Luego, el siguiente paso tuyo ha sido acariciar zona de cabeza, ¿no? Le has acomodado el pelo, le has quitado algo que tenía por acá, ya estás acariciando zona de cabeza. El siguiente paso era el beso. Y además, 2, recuerda otra cosa, has mostrado frente a ella actitudes que mostrabas conmigo cuando me estabas enamorando. Señores, la chica le acertó al 100%. El cuerpo del chico lo delató. Por eso cuando una mujer sospecha infidelidad, suele acertar. Y empieza. ¿Y qué describe? Está frío, ha cambiado, se arregla mejor, tiene menos plata, ha puesto contraseña al celular y empieza una serie de hechos, tac, 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 por ejemplo. ¿No? El hombre empieza con cambios de actitudes y no sé qué cosa, y lo ubica. ¿No? Sí, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Me dirijo a los hombres del curso. Cualquier queja, adiós. Quéjese con Dios, tío, porque has hecho estas cosas así, ¿no? Entonces, miren cómo el cuerpo se comunica. Por ejemplo, la actitud de llevar las manos a la cintura puede significar que si está haciendo ejercicio deporte, significa que está cansado. Pero si hay una discusión y las manos van a la cintura, significa que quiere pelear. Entonces, miren cómo el mismo gesto puede tener un significado diferente en función del contexto. Profesores, esto es lo que se aprende a la hora de actuar, ¿no? A la hora de actuar, los actores hacen los gestos típicos de las emociones y de las circunstancias, ¿no? Tú tienes que actuar como si estuvieras analizando. ¿Y cuál es el gesto de analizar lo que escuchas? Este es el gesto. Ya, tú haces el gesto de que estás aburrido en clase.
¿no? Ya, tú haces el gesto de que estás delante de un chico que te gusta. Ya, ¿y qué hace la chica? Muestra el cuello, ¿no? Como la típica foto romántica, ¿no? Así, soñadora, y muestra el cuello. Señal de que está delante de un chico que le gusta. Y así, la lista puede ser muy grande. Entonces, uno que está atento al lenguaje no verbal puede ubicar cosas, puede ubicar situaciones, ¿no? Entonces, eso va a ser importante detectar. Aprender, se puede aprender. Se puede aprender, por ejemplo, ¿no? O sea, los hombres podemos aprender a través de la observación, a detectar, por ejemplo. El riesgo, profesores, es la subjetividad. Miren, cojan el ejemplo de las manos en la cintura. O sea, tiene dos significados, depende del contexto. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que la teoría dice que cuando alguien miente, no te mira a los ojos, porque tiene miedo a que lo descubra, se pone nervioso, ¿no? Y es como una señal de no sinceridad. Pero mucha gente sabe esto y ya aprendió que cuando miente, debe mirar a los ojos. Entonces, ya para nosotros, los psicólogos, ya el mirar a los ojos no es necesariamente señal de mentira o sinceridad, porque ya se la saben. Entonces ya mucha gente finge, porque es el lenguaje del cuerpo es inconsciente, no lo piensa, la gente no lo piensa. No es que el chico cuando fue a coquetear con la chica dijo, ahora voy a separar mis rodillas, ahora me toca jugar con la corbata, ahora me toca... No, va sucediendo. Es no pensado. Sucede. Excepto que uno tome conciencia y se controle más, se contenga y no sé qué cosa. Es como cuando doy charlas con los adolescentes. Por ejemplo, lo de sexto grado, primero, segundo, hasta tercero de secundaria, ellos se delatan mucho. Por ejemplo, uno dice, ¿no? Por ejemplo, cuando a un chico le gusta coger cosas y empiezan, se voltean y miran a uno. Muchas veces los chicos se delatan, ¿no? Cuando el chico le manda fotos desnudas a la chica y el chico abre los ojos y hace así, ¿no? Y la chica hace, o sea, ya saben quiénes son. Empiezan a delatarse. En cambio, cuarto, quinto, ya se controlan más, ya están así, ¿no? Ya están más contenidos, ya se guardan más uno más que otros, por ejemplo, ¿no? O son gestos más rápidos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Por ejemplo, hay muchas chicas que envían su foto desnudas y hacen así, como sí. Son detalles, y eso es importante a la hora de la comunicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mejor dicho, el cerebro lo detecta, pero puede ser inconsciente. Entonces, la forma de comunicarnos, ¿no? Es importante. En un curso que yo tengo, yo enseño en universidades, por ahí ver. En un curso que yo tengo, por ejemplo, había una alumna que todas las clases participaba. Y cuando ella participaba en las clases, las chicas estaban, con los gestos comiendo, otra vez está hablando esta. Lo curioso es que cuando ella hablaba todas las clases, habían 2 o 3 que también hablaban todas las clases. O sea, eran como 3, 4 que hablaban todas las clases. Pero solo una generaba como esta disconformidad, esta molestia, solo una, ella, la demás no. Entonces, a mí, yo que miro a todo el salón como docente, me llamó la curiosidad, ¿por qué ella genera esta reacción y el resto no? Y les presté atención y detecté la diferencia. Y la diferencia estaba en el estilo de comunicación. Cuando esta chica hablaba, ¿no? Afirmaba. Cuando las demás hablaban, preguntaban. Entonces, si ustedes están exponiendo y preguntan, se les responde. Pero si ustedes están exponiendo y afirman, suena crítica. Si tú afirmas, es como decirle, hoy te has equivocado aquí. Y obviamente esto generaba el rechazo, por ejemplo. Y por eso es que esto estaba pasando. Cuando me di cuenta de la diferencia de estilo de comunicación, me acerqué a un par de alumnas y le pregunté una consultita.
¿Por qué cuando ella habla reaccionas como que no te cae? Profesores, respuesta al 100%. No lo sé. No lo sé. Pero basta que hable ya. Es decir, inconscientemente sí se han dado cuenta, pero aún no es consciente. El cerebro detecta. Por eso a veces uno dice, oye, ¿por qué no me cae? Oye, ¿por qué sí me cae? Me cae bien, ni lo conozco, pero me cae bien, o no lo conozco y me cae fatal. Y cuando nos conocemos, oye, y pensar que al principio no me caías, claro, porque ahí vienen temas como el prejuicio y no sé qué cosa. Porque a veces el cuerpo detecta, el cerebro mejor, detecta ciertas señales, ciertos gestos que nos pueden recordar inconscientemente a alguien que ya no nos cae o que nos hizo algo malo. Y por eso no me cae. O detecta ciertos rasgos físicos que me recuerdan a alguien con el cual tuve un problema, que no sé qué cosa, y por eso no me cae. ¿No? Hay explicaciones científicas que nos van a aclarar por qué estas cosas suceden, por ejemplo. Y así. Entonces, a lo que voy. Entonces, sí, nos estamos comunicando, ¿no? ¿Es una forma de comparación? Sí, es una comparación, porque siempre comparamos. Para saber si una persona tiene fiebre, yo debo comparar la temperatura que tiene su cuerpo con los estándares de temperatura humana. Si yo comparo su temperatura, que es 38, con el estándar de la temperatura, digo, este está bien. Pero si tiene 39, 40, 41, lo comparo y digo, oye, tiene fiebre. Entonces, la comparación no es mala, siempre comparamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando ustedes se te están probando ropa para irse a una reunión, están comparando cuál le cae mejor, porque la comparación es una actividad del pensamiento. Y es lo más normal. Cuando ustedes dicen, este alumno sabe, es porque lo están comparando con un parámetro, con un estándar, con una rúbrica, con algo. Están comparando. Comparar no es malo. No nos gustan las comparaciones cuando nos minimizan, cuando nos dicen que todos somos mejores, que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas palabras que están satanizadas, como digo yo. Se han satanizado. No se debe comparar. Lamentablemente todo el día comparas. ¿No? Si tú hoy día dices, hace más frío que ayer, es una comparación. La comparación tiene que ver con igualdades y semejanzas, ¿no? Oye, ¿qué producto es mejor? ¿A o B? Mira, son lo mismo. Oye, pero tienen diferente precio. Sí, pero saben igual. Es una comparación lo que acaban de hacer. Es parte del día a día, es parte de la humanidad, ¿no? Ustedes se pueden comparar. Último ejemplo, hoy día me siento mejor que ayer. Es una comparación de cómo están hoy día y cómo estaban ayer. Bienvenidos al mundo real. Siempre comparamos. No, es que la gente no tiene por qué comparar. No, lo hacemos consciente o inconscientemente y a cada rato, ¿no? Por ejemplo. Sí, es una forma de comparar, porque comparar, sintetizar, concretizar, deducir, inducir, analizar, sintetizar, todos son actividades del pensamiento. ¿Y cómo se llama a una persona que todas estas funciones las utiliza bien? Inteligente. Se llama inteligente. Las personas que tienen déficit intelectual no pueden usar sus capacidades de pensamiento. Les cuesta comparar, ver semejanzas y diferencias, les cuesta el análisis, la síntesis, les cuesta el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, les cuesta abstraer, les cuesta... Los niños son de pensamiento concreto, por ejemplo. Y así, ¿ya? Sí, es una forma de comparación. Lo que nunca se dice a la pareja a la hora de compararlo es, mi ex besa mejor que tú. Esa comparación no gusta. Las comparaciones pueden no gustar, que es diferente, que es diferente. Y cuando nos comparamos con los demás, lo primero que estamos haciendo es bajar nuestra autoestima, ¿no? El primer factor por el cual una persona tiene baja autoestima y es adulta es porque se compara, es que es más inteligente, sus clases son mejores, es que él es más capaz, él es más atractivo, ella es más delgada, que no sé qué cosa, claro, estamos en una saboteadera impresionante, ¿no? Una de las peores cosas que pueden hacer con sus estudiantes es compararlos. Oye, ¿por qué no te portas como el otro? ¿Por qué no estudias como él? ¿Por qué no tienes notas como ella? O sea, le están diciendo, tú eres peor, tú eres peor, tú eres peor. Es comunicación. Justamente lo que escuchábamos en el video. El mensaje es que tú eres peor que el resto.
todos son mejores que tú. Después, ¿por qué tiene baja autoestima? Porque la han comparado a este nivel, a este nivel. Porque uno puede comparar a su hijo. Oye, mi hijo es más alto que el otro. Mi hijo es más hábil en matemática que el otro. Es una comparación y es correcto porque es un dato de la realidad. Acá en la comparación negativa es cuando le decimos que el resto es mejor que tú eres peor que el resto. Ahí es donde viene la parte negativa. O sea, hay comparaciones y comparaciones, ¿no? Entonces, podemos aprender y darnos cuenta, ¿no? Que el cuerpo habla, que el cuerpo habla. Me trajeron un chico, ¿no? Lo estoy viendo, que le cuesta mucho en la consulta ser sincero, oculta mucha información, por ejemplo, tiene muchas dificultades porque el papá está preso de nuevo, el que tenía muchas esperanzas después de 6 años de volver a estar con su papá, al cual quiere muchísimo, es un chico que tiene 13 años, saquen las cuentas, el papá estuvo preso 6 años, ¿no? Esperó 6 años que salga el papá para volver a ser una familia, y el papá no se le ocurrió mejor idea al salir de la cárcel que irse a vivir con otra mujer, y volver a delinquir y ahora le van a meter 12 años. Entonces el chico está en una crisis impresionante, en el colegio está pero súper malcriado, coge cosas, rompe normas, molesta a medio mundo, todos los días se quejan de él, el colegio lo ha castigado y no puede participar en ningún juego, en las olimpiadas del colegio, el chico está pero fatal. Claro, porque está con toda su frustración que está sintiendo, la está desahogando con los tíos y con el colegio, ¿no? Entonces la información que da es media rara, no es muy sincero. Entonces yo empecé a hacerle una serie de preguntas, oye, ¿qué te gusta hacer en el recreo? Y de niño, ¿qué programas de televisión veías? Entonces, yo le hacía muchas preguntas con respecto al pasado, porque quiero que responda usando la memoria. Quiero que responda usando la memoria, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuando él recuerda hacia dónde mira. Y cuando él recordaba, él hacía esto, miraba arriba, hacia acá. Entonces, cuando yo le hacía preguntas donde tenía que recordar, miraba hacia arriba. Perfecto. Luego, cuando hablaba de cosas con el papá, no miraba hacia acá, miraba hacia allá. Entonces, ¿qué significa? Que estas respuestas que están saliendo de su pensamiento no es producto de la memoria. Las puede estar elaborando, lo cual significa que es mentira. Puede ser que sea mentira, no lo sé, pero no es producto de la memoria, por ejemplo, ¿no? Puede ser que es una respuesta aprendida ya, de antemano, ¿no? O una respuesta muy automática, entonces, que puede como no ser verdad, pero no es la memoria. Entonces, eso es lo que a mí me genera cierto tipo de dudas ante cierto tipo de información que él me da. Entonces, uno puede aprender, por ejemplo, a conocer los gestos. Por eso a veces ustedes dirán, mira, mi hijo me ha dicho esto, pero no le creo, 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 no le creo. Hay algo que me dice que no le creo. A eso que ustedes llaman intuición, muchas veces no es tan intuición, es un tema de memoria. Es decir, han memorizado los gestos del hijo cuando dice la verdad y posiblemente ahora que ha mentido, ha hecho un gesto diferente que la memoria en comparación dice, oye, este gesto de lo que te acaba de decir no encaja con el gesto propio del rostro normal cuando te dice la verdad. Entonces, la memoria ha ubicado que ha hecho un gesto diferente y como no es consciente, es inconsciente, dice, hay algo que me hace no creerle. Esto puede pasar. Lo que pasa es que en algunos casos, como este, a eso se le llaman la intuición. Es que intuyes. A ver, aquí en este ejemplo, solo en este ejemplo, en otros casos será bien una muy buena intuición. Acá en este ejemplo es más patrón gestual y memoria, ¿no? Lo que pasa es que la mujer, dice, es más intuitiva, lo que pasa es que tiene mejor memoria, es más actitudinal, es más detallista, más observador en estos detalles y capta mucho mejor por biología capta mejor, no digo que es exclusivamente de la mujer, cuidado con lo que estoy diciendo. No digo que solamente las mujeres pueden, no es mentira. ¿Ya? Entonces, detecta. La asertividad, la tan nombrada asertividad, es una habilidad
que reúne conductas, pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni sin agredirnos, ¿no? Entonces, la asertividad, como vamos a ver, es un punto medio. Hay estilos de comunicación, ¿no? El pasivo, también llamado sumiso, el asertivo y el agresivo. Son formas. Ahora, puede ser común que nosotros mostremos los tres estilos. De repente, frente al director somos pasivos. Asertivos podemos ser con los compañeros de trabajo, con los docentes, ¿no? Y podemos ser agresivos con, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ah? Los padres de familia y los estudiantes, los alumnos. Puede ser así, ¿no? Puede ser así. Entonces, la persona asertiva dice lo que piensa, atentas a lo que voy a decir, dice lo que piensa, pero de una manera que al otro no lo hiera, porque si no sería agresivo. Por eso cuando alguien dice, yo soy sincero y yo soy franco y yo digo lo que pienso y así al otro le afecte, yo digo lo que pienso, para la psicología no se llama ser sincero y ser franco, se llama ser agresivo, se llama no ser prudente, se llama no tener tino, se llama no tener empatía. La psicología le dice así, lo que pasa es que no te importa lo que el otro siente porque eres agresivo, porque no eres empático, no te conmueve el otro. Entonces, lo que tú estás haciendo no se llama virtud, se llama defecto. Es como el orgullo. El orgullo, el ser orgulloso, es un defecto, no es una virtud. Otra cosa es sentirse orgulloso por sus logros y por las metas que alcanza. Eso es otra historia. Pero el orgullo, ¿no? Incluso es uno de los pecados capitales. El orgullo es un defecto, no es una virtud. Entonces, en el estilo pasivo, ¿no? O sumiso, también a otros autores le van a llamar estilo no asertivo, tiene tres nombres. La persona no defiende sus derechos. Por ejemplo, la típica persona que le cuesta decir no, queriendo decir no. ¿No? De repente el chico quiere avanzar algo en el salón, estar sentado, comer en el salón, por ejemplo, de clases, y viene otro y dice, acompáñame. No, pero no, acompáñame que no diga, ¿no? Les cuesta mucho decir no. Entonces tiene un estilo pasivo, sumiso. Generalmente, a la gente que le cuesta, independientemente de la edad, decir no, es porque en el fondo tiene miedo. Tiene miedo que, es que si le digo que no, se va a amargar conmigo. Si le digo que no, me puede agredir. Si le digo que no, ya no me va a buscar. Si le digo que no, voy a dejar de tener amigos. Entonces, generalmente a la persona que le cuesta decir no, tiene miedos. Es interesante porque muchas veces hablan ustedes con un estudiante y le dicen, oye, ¿por qué has hecho esto? Es que él me dijo que me salga de la clase. Él me dijo que lo haga. Él me dijo que... ¿Por qué no le dices que no? Es tan fácil decir no. Si tiene un estilo pasivo, no lo va a hacer. Le cuesta decir no. O sea, no basta con hablar. Lo que pasa es que él no quiere decirlo porque el miedo le gana a los profesores. Entonces, lo primero que tienen que trabajarle es el miedo. Es el miedo. Tienen que darle seguridad. O sea, de nada sirve, ¿no? Que a un chico lo manden a clase de natación si no pierde el miedo. O una clase, o muchas veces, de repente les ha pasado a ustedes, el chico está aprendiendo a manejar bicicleta, pero el miedo es más fuerte. O como cuando aprenden a manejar un carro. El miedo es más fuerte y comete errores por miedo, no porque no sepa. Ustedes tienen que estar atentos a la realidad. Dice, oye, aquí lo primero que tengo que hacer es manejar las emociones. ¿De qué me sirve hablar? ¿De qué me sirve dar instrucciones? ¿De qué me sirve, no? ¿De qué me sirve esto eh, si tiene miedo? ¿Se puede tener miedo? Sí, claro, es humano, pero que el miedo no decida, que el miedo lo controle, por ejemplo, que aprenda a controlar sus temores. Esto sí, por ejemplo. Es como cuando tuvimos que ponernos la vacuna para el COVID. Muchos, incluso teniendo miedo a que funcione, no funcione, igual tenía que ponérselo, ¿no? Entonces, igual había que aplicársela, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, se puede sentir miedo como, eh,
algo humano ante una salida de un hijo que va a llegar tarde, pero, ¿no? Calculado, lo controlo, lo manejo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. El asertivo se defiende y no agrede a los demás. El agresivo es más de corte agresivo, se defiende mucho, por ejemplo, ¿no? Se defiende. Valiente o temerario, mejor ser valiente. El temerario es imprudente, ¿no? Entonces, hay que ser valiente, incluso con miedo hay que enfrentar, como en los militares, por ejemplo, como en la guerra. Ahí viene el valor, la valentía, por ejemplo. El temerario puede ser imprudente, y por imprudente, como un manejar imprudente, un manejar temerario, no, no es un manejar valiente, un carro, es un manejar temerario, puede causar un accidente. Por lo imprudente te metió el carro. Mejor es ser valiente, como los militares, por poner un ejemplo, ¿no? Como los bomberos. El bombero no tiene que ser imprudente, se muere, comete errores, puede este, poner en riesgo la vida de otros. Mejor ser valiente. Entonces, el agresivo suele ser autoritario, suele ser mandón, por ejemplo, ¿no? Y no le importa cómo el otro se siente. Esos colegios que dicen, por ejemplo, hay que forjar la disciplina, si el salón se porta mal, hay que ser muy estricto, no hay que pasarles nada. A ver, hay que entender un poquito lo que está pasando, ¿no? Y hay colegios que tienen estas frases, ¿no? Acá dice forjamos líderes, ¿no? ¿Qué es la forja? ¿Qué es forjar? Forjar es agarrar el acero, meterle fuego y meterle golpes para darle forma. Ese forjar, a punta de golpes. Te están diciendo que acá a punta de patadas, a punta de golpes, sacamos a los líderes. Claro, la forja es el trabajo de acero. Especialmente el forjar es el golpear. O sea, habría que ver si esa frase es correcta, ¿no? De repente no golpean a nadie, ¿no? Pero, a ver, ¿qué están diciendo, no? Entonces, son los estilos. Ahora, aquí les presento un cuadro comparativo entre los estilos, ¿no? Entonces, como les dije, puede ser normal que en ciertas situaciones nos sea más fácil ser asertivos, ¿no? En algunas situaciones, por el jefe que es autoritario, un jefe autoritario engancha muy bien con gente sumisa, con gente pasiva, por ejemplo, ¿no? Miren muchas películas donde está la capitana de equipo de porristas, donde está el capitán de equipo de deportes, él suele ser agresivo, suele tener un estilo agresivo, y quienes lo rodean frente a él son sumisos, son no asertivos, son pasivos, les cuesta decirle estás equivocado, les cuesta decirle no, ellos tienen que obedecer, le tienen miedo. Entonces, maneja un estilo sumiso. Profesores, por eso es interesante cuando un tipo empieza a molestar a una alumna, a una adolescente, a una hija en el micro, en la calle, si ella muestra una actitud pasiva, al otro, entre comillas, lo empodera. O sea, acá tenemos dos personas que se encuentran. La asertividad es esto. Acá está el pasivo, es esto. El agresivo hace esto. Si dos personas se encuentran y la chica ve a un tipo con cara de enfermo y la chica entra en lenguaje sumisión como que medio que se encoge, se encorva, agacha la cabeza, no lo quiere mirar a los ojos, agarra su pelo y lo usa como cortina para no verlo, está mostrando un mensaje sumiso. Entonces, lo que esta chica está haciendo es esto, y automáticamente lo puso en posición de dominio, y hace esto. Entonces, el lenguaje, ¿no? El lenguaje corporal, miren, escuchen cómo determina también la actitud del otro. De repente viene un papá todo prepotente
y de repente un profesor todo agresivo y un profesor también se pone a ser agresivo de igual a igual y ¡fum! Y se lo baja, ¿no? Usted acá no viene a gritar, acá viene acá a respetar. Y ¡fum! No, que tampoco se ponga, y se lo bajó. Entonces miren cómo la actitud del otro también condiciona a la respuesta del otro, por ejemplo. Entonces tampoco vamos a ser agresivos para entrar en choque. Usted a mí no me grita, que no sé qué cosa, este es mi colegio, yo soy padre, yo pago, que por ejemplo, ¿no? Entonces, en los no asertivos, las personas no asertivas, ¿no? O pasivas, ¿cómo piensan? Yo no puedo hacerlo, no debería hacer esto, ellos están en lo correcto, yo estoy mal, yo no puedo lograr lo que deseo, soy demasiado débil, yo soy una persona que no merece ser feliz o exitosa como los demás. Ellos, uno dice, profesores, estos parecen depresivos, sí, baja autoestima, claro, se asocia mucho a esto. Se ven inútiles, incapaces, no, no puedo, los demás sí pueden, no, yo soy débil. Entonces, va de la mano con una minimización, por ejemplo. Veamos al otro. En cambio, un asertivo, que es el punto medio, el asertivo es el punto medio, esto es nuevo para mí, pero puedo intentarlo. Podría ser mejor para mí hacer esto. Todos tenemos derecho a dar opiniones. Si estamos en desacuerdo, podemos intentar buscar otro tipo de solución. Yo voy a intentar lograr lo que deseo, pero voy a hacer algo flexible si es necesario. No soy ni bueno ni carente de valor. Es un punto medio, ¿no? Es un punto medio, muy respetuoso, por ejemplo, de los demás. Si hay que decir no, es no. Lo que pasa, como veíamos en el video, a veces tenemos temor al resto. Ay, ¿cómo lo va a tomar? ¿Qué va a decir? Por ejemplo, y eso a veces es un tema también que tiene que ver con nuestras culpas. Tenemos culpas, nos sentimos mucha culpa de que el otro se siente inadecuado, ¿no? Lo que se busca no es ser agresivo, es ser firme. ¿No? Claro, también depende, y es verdad, también depende en el ambiente donde uno se mueva, por ejemplo. Ustedes cuando ven que el policía pide documentos al chofer, no se altera, es firme, el lenguaje no verbal que utiliza es de firmeza, sus documentos, pero sus documentos, la mirada, el tono de voz. No hace crisis neuróticas, sí, que te he dicho, que para qué, que tu documento. No, no hace crisis neuróticas, pero es firme, ¿no? El tono de voz suele ser más grave. El tono de voz grave genera obediencia. Profesoras, el tono de voz grave enamora a mujeres. Las mujeres se pueden enamorar de la voz. Los hombres no nos enamoran de la voz. Por eso es que muchos cantantes, cuando quieren que sean famosos, le manipulan el tono de voz y se lo ponen a grave, para que las chicas se enamoran y tengan un montón de fans. De repente muchos de ustedes habrán tenido abuelitas que escuchaban sus radionovelas y paraban enamoradas de los locutores, ¿no? Y ni siquiera le veían la cara, pero su voz varonil, ¿no? A grave, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, a veces hay que ser agresivo, la agresividad medida como en los deportes, sí es saludable. La agresividad, por ejemplo, a la hora de defenderse, sí puede ser positiva, por ejemplo, porque es el medio adecuado para lograr un fin, por ejemplo. Entonces, ahí sí, a veces hay circunstancias, depende del público con el cual ustedes traten. Ustedes tratan con alumnos, no con construcción civil, ¿no? No tratan con militares, ¿no? Que a veces están medio programados que si el líder en estos ambientes no es agresivo, pero ni para atrás ni para adelante, ¿no? De repente hay que ser un poco muy firme y medio agresivo, por ejemplo, si vamos a ser líderes delincuentes. O sea, habrá circunstancias que a veces sí, pero vamos a ver, acá estamos en los estilos, ¿no? Yo debo conseguir lo que deseo, el agresivo. Yo sé lo que es mejor para todos. Ellos deben hacer las cosas a mi manera. Se dan cuenta que no escucha, no es empático, se impone. Yo estoy en lo correcto, ¿no? La soberbia. Y todos los otros son estúpidos si no hacen las cosas a mi modo. Los criticones muchas veces se ven por encima de los demás. A los demás lo ven como una sarta de personas con una serie de defectos, por ejemplo. ¿No? Entonces, por ahí viene el tema.
yo no puedo conseguir lo que quiero y esto es terrible. Se frustran con cierta facilidad. Yo soy maravilloso, ellos son estúpidos. Por eso, como se ve muchas veces, por eso dije al inicio del taller, que muchas veces este yo criticar a los demás tiene que ver con egos, tiene que ver con narcisismo, por ejemplo. Sí, egocentrismo, exacto. Es un egocentrismo porque me veo por encima del resto. Es un egocentrismo de tipo narciso. Porque un adolescente puede ser egocentrista en que cree que todo el mundo tiene que hacerle favores, hacerlo sentir bien, debe comprarlo. Eso también es una forma de narcisismo. Tienen que hacerme sentir bien. No me veo por encima, pero soy egocentrista, todo el mundo tiene que estar pendiente de mí y hacerme sentir bien. Es una forma de egocentrista. Los celosos, por ejemplo, son muy egocentristas, ¿no? Tienes que hacer las cosas para que yo esté bien, tienes que hacer las cosas para que yo no sospeche, no tienes que dar like, no tienes que poner contraseña a tus redes sociales, tienes que darme tu contraseña, no tienes que estar conectado, es yo y yo, donde el objetivo es que yo esté bien, no tú, sino yo, que yo esté bien. Por eso los celosos son egocentristas. No me importa si soy tóxico, lo que me importa es que yo debo estar bien. No me importa si te maltrato, ese es el problema del agresivo. No me importa si te maltrato, la cosa es que yo esté bien, la cosa es que no me engañes, la cosa es que no mires a otro, la cosa es que nadie te llame. Claro, los sentimientos que suelen tener los no asertivos o los sumisos, ansiedad, culpa, ansiedad o nervios es lo mismo, culpa, depresión, cólera. ¿Por qué cólera? Con el yo. Qué tonto soy, por qué la gente abusa, por qué lo permito, cuándo seré firme, yo no puedo, resentimiento y hostilidad. Los asertivos son más calmados, muestran interés, se preocupan, sentimientos negativos apropiados. O sea, no es que no van a sentir nada malo, sino apropiados. Se frustran, desilusionan, hay aprensión, hay incomodidad, hay enojo, ¿no? Pero no llegan a la hostilidad, por ejemplo. El agresivo tiene más cóleras, más ansiedad, hostilidad, depresión y culpa. Ay, ¿por qué lo grité? Ay, ¿por qué le hice esto? Y empiezan con un tema de culpas. A nivel conductual, lo que vamos a observar es que los no asertivos, como pueden tener mucho miedo a fallar, mejor no hacen, o se sacrifican, ya está bien, te voy a acompañar, que no sé qué cosa, entonces hacen estos sacrificios. Apologizar las defensas, ¿no? Es que no, es que si no se amarga, es que si no es así, es que se va a incomodar, dice que lo tengo esperando, es que dice que no lo quiero, ¿no? Gimoteos y quejas, todos me maltratan, ¿no? Todos me tratan feo, yo no puedo, todos abusan de mí, ¿no? Nadie me hace caso, entonces está en un plano victimización, de victimización, ¿no? Pedir de una manera indirecta o manipuladora, señor profesor, ayúdeme, profesores, los discursos emocionales. Profesor, ayúdeme, yo soy separada, soy madre y padre para mis hijos, que no sé qué cosa, que por aquí. Es un argumento muy emocional, no es lógico, por ejemplo. Y ese argumento emocional puede ser muy manipulativo, ¿no? Muy manipulativo, ¿no? Entonces, por eso es que es un pedido muy indirecto. Y usted sabe, mi hijo baja y no tengo plata, que por aquí, y pueden victimizarse, pero mucho. He hablado con el profesor, pero no me hace caso, usted interceda, usted que es la tutora, que mire, que por aquí, yo le prometo. Son formas muy manipulativas. Atentos, atentos a los términos. El estilo de comunicación es no asertivo, es sumiso, pero puede ser una persona dominante que domina a través de la victimización. Por eso estamos en estilos de comunicación. Yo puedo usar un estilo no asertivo, es que yo no puedo, mi mamá no tiene plata, no tengo internet, no tengo megas, que por aquí, ya, te hacemos el trabajo, te hacemos el trabajo. Y al final logró el objetivo, que el grupo le haga el trabajo, que el grupo lo considere, que no lo saquen del grupo, porque como no hizo nada, ya lo iban a sacar del grupo. Entonces ahí viene un tema que miren, es interesante. Por eso es importante, profesores, tener los términos claros. Los términos claros. Puede ser una persona dominante, manipuladora, pero nos domina a través de la victimización. Su estilo es no asertivo, es muy sumiso, pero de sumiso no tiene nada, ¿no? En el fondo es dominante,
como característica es dominante, usa la forma no asertiva de víctima. La otra forma de que me hagas caso es te amenazo. Me pones y me pones en el grupo. Pobre que me saques. Sabes lo que te va a pasar, ¿no? Por amenaza. Eso es agresivo. ¿No? Rendirse, darse por vencido. Porque en esta parte viene el tema de la baja autoestima, el verse incapaz, el verse inútiles, el verse inadecuados, es el tema. El asertivo es calma y persiste, afirmación directa de opiniones, dice lo que piensa y lo que desea. Mira, me gustaría que persecución calmada de metas razonables. Interesante, metas razonables, no se manda cualquier cosa. O sea, ejemplo muy banal. Acá hay unos días, Perú va a jugar con Argentina fútbol. Una meta no razonable es decir, tenemos que ganar por goleada a Argentina. A ver, de repente ganar, vamos bien, pero decir, tenemos que golearlos, posiblemente no sea tan razonable, ¿no? Y realista. Disposición para el compromiso, también. El agresivo, si se dan cuenta, el agresivo es muy emocional, ¿no? Grita, insulta, y es interesante ver a nuestros políticos, como muchas veces ante una discusión se insulta, ¿no? Entonces, presentan argumentos y muchas veces el otro, en vez de argumentar o criticar con argumentos, nuestro argumento insulta, grita, ay, pero qué tonto eres, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero qué bruto, qué no sé qué cosa. Y está en una serie de frases emocionales totales, pero no argumenta. Y esto lo hemos vivido nosotros mucho, ¿no? Te cuestiono, por ejemplo, yo te cuestiono porque estás nombrando a una serie de ministros que tienen muchas dificultades, estás nombrando una serie de ministros que están cuestionados. ¿Y la respuesta cuál fue? Derecha perdedora. Se fue al insulto. Prensa mermelera, que no sé qué, insultó. No argumentó. No sabía explicar qué hacía un profesor en ministerios que no le competían. Y la gente cree. Eso hacemos un día una clase de manipulación política, de lavado de cerebros. Muchos hombres no pueden dar su opinión porque automáticamente son machistas misóginos. Se ha aprendido no a argumentar, se ha aprendido a etiquetar y insultar. Machista, misógino, patriarcal, heteronormativo, derechista, ¿no? Dogmático, religioso, tradicional. Hemos aprendido a insultar, más no argumentar. Ni siquiera podemos demostrar por qué su argumento es falso. Ni siquiera. Y lo peor de todo, la gente hace caso. Porque no analizan. Reciben. Por ejemplo. Por eso que pierden los papeles, insultan, ¿no? Que loca, alterado, borracho, pero no argumentan. No argumentan. A veces vienen a la consulta así, ¿no? Doctor, lo que pasa es que él es machista. ¿Y por qué me dice que es machista? Una señora me decía, por ejemplo, doctor, es hijo único de 23 años, mi hijo es machista. ¿Por qué es machista? Porque llega a la casa y dice, mi comida, doctor, quiere que lo atienda. Es machista. Y le dije, señora, no le diga machista a su hijo, porque usted lo crió. Usted fue su padre y su madre. Y si él es machista es porque usted es la primera machista que lo crió machista. Se quedó callado. Y al final no era un tema de machismo, era un tema que la madre lo crió para que ella le hacía todo. Lo atendía, su comida, su ropita que por aquí, y no lo dejaba hacer nada. No, yo lo hago, no lo hagas, yo lo hago. El chico dice, bueno, si tú me has criado por 23 años para que tú me hagas todo y yo no haga nada, o sea, ¿de qué te quejas? Y ahora me dices machista a mí. Eso no es machismo, señora. Usted lo crió así porque usted se cree la madre mamá gallina, que todo lo puede, lo que pasa que ahora la señora está mayorcita, se cansa un poquito más y tiene un trabajito, tiene su emprendimiento. Entonces ya no le da el tiempo para atender a su hijito de 23 añitos, al hijito de Amá, por ejemplo. Entonces ahora ella quiere que colabore, ella quiere que él se atienda, pero nunca se lo enseñó. Y el chico está haciendo lo que siempre se le dijo.
pide y se te dará. Mamá quiero, toma, mamá quiero, toma, mamá quiero, toma. Entonces, no, señora, acá la historia es otra. Tirar puertas, romper cosas, hacer teatro, sí, que en esta casa nadie me hace caso, que no sé qué cosa, que para qué, que por allá. Esas exageraciones de algunas personas que gritan y están medias neuróticas, por ejemplo. Entonces, puede ser parte de deseo de venganza, incapacidad para expresar deseos a causa de la rabia, y no quiero hablar contigo, mejor vete, que no sé qué cosa, que para aquí, ¿no? Y hay profesores que a veces son así, y los alumnos, su ese es mi profesor, ¿no? Y no disposición para el compromiso. Hay profesores, hay directivos que pierden los papeles y pueden gritar al docente delante de todo el mundo y le hacen pasar vergüenza, por ejemplo, ciertos directores, ciertos promotores, que uno dice, oye, este es profesor, pero tiene un estilo muy agresivo, tiene un estilo muy neurótico, se nota que pierde papeles, ¿no? Entonces, y piensan que tienen la razón porque el otro se equivocó. Es como decir, tú te has equivocado, por lo tanto, me das derecho a mí a llamarte la atención, pero no de cualquier manera, no en público. Este es el tema, no con insulto. Es que, dicen, es que doctor, yo me amargo, está bien, pero tú decides las palabras que usas. Entonces, ahí estamos escuchando una cosa interesante. O sea, ¿cómo se justifica la violencia? Es que, profesor, es que mi alumno, es que el otro profesor que no sé qué cosa, cuidado, que pueden estar justificando la violencia. ¿Y qué significa justificar la violencia? Que no va a cambiar. Y no disposición para el compromiso. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla una respuesta asertiva? ¿No? Como les dije, acá hay un tema de practicar. Practicar. Entonces, la práctica es como un deporte, es como un videojuego, ¿no? Es donde ustedes van a mejorar. Es como ustedes como docentes, ¿no? A medida de los años, mientras van pasando los años, donde ustedes van dando clases, dando clases, dando clases, van puliendo su estilo, un estilo que puede ser más adecuado a ustedes, ¿no? Esta es la práctica. No basta con tener el PPT, la teoría y las lecturas. Hay que llevarlo a la práctica. Evaluar sus derechos dentro de una situación dada. A ver, ¿tengo derecho a opinar o no? Sí, entonces puedo opinar. Profesores, ¿tenemos el derecho a equivocarnos? ¿Tenemos el derecho a no saber todo? Sí. Pero se supone que usted es profesor, tiene que saber todo. O sea, yo soy profesor, yo no soy Google. O sea, yo no soy Wikipedia. Tengo derecho a no saber todo. Profesores, conocer el derecho a no saber todo nos quita un peso de encima. Porque a veces hay gente que cree, tú eres docente, tienes que saberlo todo. No, yo tengo una especialidad, yo soy de matemática, porque tengo que saber cuestiones de geografía. Algunas cosas por cultura general, pero ciertas cosas específicas no. Y tampoco tengo por qué saber todo. Entonces, eso nos libera mucho, porque uno no deja de aprender. Destinar un tiempo para discutir lo que se desea. Entonces, muchas veces, para hablar con un docente, un padre de familia, o incluso un estudiante, un colega, hay que tener un tiempo para conversar, dialogar, llegar a acuerdos, por ejemplo. Si nunca hay tiempo para hablar, se pueden estar guardando resentimientos, emociones, no se resuelve. Claro, hay gente que a veces no quiere tocar el punto. Entonces, también eso puede complicar mucho. Esto es importante, dirigirse a la principal persona involucrada. Si hay un problema entre un profesor y otro, por ejemplo, lo ideal es que entre ellos hablen. No es que primero hablo con todos los docentes, con todo el mundo, riego el chisme. Tampoco es para hablar con el comité de damas, el comité que diga del aula. Sí, que miren este profesor, que no sé qué. Sí, profesor, lo apoyamos, que no sé qué cosa, que para qué. Que... No, es que no es así. Es uno de los grandes errores que muchas veces cometen muchos papás que tienen un problema, un asunto con un profesor y lo primero que hacen es quejarse en el WhatsApp del aula, que así, que por acá, que esto, que el otro. Y al final no sabemos si están en una pataleta adulta, porque ahí uno parece, oye, uno lee los WhatsApp, está haciendo pataleta, que así, que cómo es posible, que para qué, que hay mamás con así, que cómo educan a sus hijos, qué pena por sus hijas. Y es pareciera una crisis neurótica, pareciera que se está desahogando, y no es el lugar ni la forma.
¿no? Y escribe, y escribe, y escribe, y el impulso no lo maneja. Entonces, dirigirse a la principal persona involucrada y expresarle el problema en términos de sus consecuencias para usted. De nuevo, el yo. Acá, si se dan cuenta, una de las cosas que hay que evitar es culpar. No se culpa. Porque cuando uno culpa, el otro que hace se defiende y contraataca. Y mi objetivo no es que te defiendas y contraataques. Ese no es el objetivo. Por eso se escucha esta frase, tú siempre me culpas. Claro, está en la defensa. Yo te estoy culpando. No, es que sí, lo hacen. Hay gente que culpa y no se da cuenta que culpa. Por ejemplo, la mamá está con el hijo, chiquitito, de año y medio, y ustedes saben que un accidente sucede en medio segundo. Y el chiquito se tropieza, cae y llora. Y escuchen. El papá llega al cuarto y lo primero que dice es, ¿qué hiciste? No pregunta qué pasó. De frente acusa. De frente culpa. ¿No? Una mamá se queja con el director. El director le llama, profesora, ¿qué hizo? De frente acusan. Diferente sería, profesora, ¿qué pasó? O sea, profesora, cuénteme su versión de la historia. Porque a veces las historias tienen dos caras de la moneda. Y cuando nos dan datos, cuando nos dan información, no era lo que pasaba, no era lo que decían. Acá miren lo que han venido a decir. Por eso, el estilo de comunicación. Una señora me decía, doctor, mi esposo se mete en las noches en la cama de mi hija de 16 años. ¿Cómo? Sí, doctor, mi esposo se mete y se ríen y conversan. Y me lo planteó así, ¿no? Y yo no sé qué hacen debajo de la cama. Llame a su esposo. Le dije, ¿usted se mete en la cama de su hija de 16 años, en la noche con la luz apagada? Y me dijo, sí, con la puerta abierta. Y en la otra cama duerme mi esposa. Señora, ¿es verdad? Sí, ¿y por qué no me contó esa parte de la historia? ¿Qué quería que piense? ¿Que su esposo es violador? Eso quería que piense. Por eso a veces cuando uno tiene más información, la historia cambia. La historia cambia. A ver, les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que están en un taxi. El taxi para en un paradero con semáforo en rojo. Y en eso ven cruzar a su pareja del brazo de otro. ¿No? Un ratito voy a cargar mi laptop. Entonces, ven a su pareja cruzar del brazo de otra persona. Salen del taxi a reclamarle y se dan cuenta que la persona es ciega. ¿Qué hacen? De repente, de cólera, pasan a vergüenza. De lo que podían agredir, pasan a ser pasivos. Y su pareja le pregunta, ¿qué haces aquí? Aquí venía a pegarte. Un dato cambió todo. Un dato más de la realidad cambió toda la interpretación, cambió conductas, cambió pensamientos, cambió emociones, de celos, cólera, a vergüenza. Quien iba a agredir se calmó. Un dato cambió todo. Cuidado con los chismes. Porque pueden, como dicen algunos, no hay peor mentira que la media verdad. Y recuerden que la manipulación política y social utiliza medias verdades. Y el resto le agregan su sazón. Expresar sus sentimientos respecto a la situación particular, siempre sin culpar, hacer su petición para cambiar la situación, para mejorar, y exprese las consecuencias de ganar o no ganar la cooperación de la otra persona, es decir, en qué ganan. Muchas veces lo que tenemos que evitar es, vas a perder esto, es como un chico, ¿no? Cuando dice, no vas a la fiesta porque tienes examen, el chico lo primero que percibe es, ay, voy a perderme la fiesta. Pero hay que enseñar a la gente a que se dé cuenta qué es lo que gana al no ir a la fiesta. ¿Cómo hacer una crítica?
¿no? Alguien empezaba diciendo, yo critico mucho. Hay formas de criticar, hay formas y formas. Critique la conducta, no a la persona. O sea, lo que tenemos que decir es, oye, tu forma de barrer no es la mejor. En vez de decir, oye, no sabes barrer, qué bruto eres, hazlo como hombre, ¿no? Entonces, ese es criticar a la persona. Criticar a la persona puede ser tomado como un insulto, puede ser tomado como un ataque, ¿no? No digan, por ejemplo, eres un desordenado, sino tu cuarto está desordenado. Eso, se critica la conducta. Y si hablamos de autoestima, lo que tienen que decir es la felicitación a la persona, más no a la conducta, ¿ya? Critiquen la conducta, no a la persona. Porque si al chico le decimos, tú eres desordenado, él puede creer que es desordenado, puede creer que es desordenado y que por lo tanto, no hay nada que hacer. Si es posible, haga sus comentarios en forma de sugerencia para el cambio, ¿no? Especialmente con los agresivos. ¿No sería mejor esto? ¿Qué te parece si en vez de hacer A, hacemos B como sugerencia? Porque de repente a un agresivo no le gusta que le den órdenes. Ser breve. Muchas veces las personas no asertivas nos mandan un discurso y dan vueltas. Mire, por favor, disculpe, no se vaya a amargar, profesora, que por aquí, pero miren que lo hago que por aquí. Nos mandan una introducción muy larga. Como dicen algunos, ¿no? Su trámite es muy largo, ¿no? Eso es sumisión. Eso es señal de sumisión. Y evite traer a colación experiencias pasadas o predecir futuras ofensas. Mira, te voy a dejar salir, pero la próxima, ya sabes, ¿ah? Cuando yo salga no quiero, ¿ah? No, eso no, eso ya estamos entrando en agresividad, ¿no? O sacar el pasado. ¿Por qué no se saca el pasado? Porque se resuelve el presente. El pasado ya fue. El pasado acá lo están utilizando para agredir. El pasado acá se está utilizando para vencer, no para convencer. Entonces, acá el pasado se utiliza como una estrategia para ganar. No, acá lo que estamos haciendo es ver la mejor forma de comunicarnos. Porque si alguien me saca el pasado, posiblemente yo pise el palito y también le saque el pasado. ¿Qué? ¿Tú no te acuerdas cuándo? Por ejemplo, asuma la plena responsabilidad de sus opiniones y deseos. Una señora me decía ayer, mi esposo ayer castigó a mi hija por esto. Yo digo, ¿por qué no la castigó la otra vez que hizo lo mismo? ¿Por qué recién la castiga ahora? Es que uno puede cambiar, o sea, que porque la primera vez no lo castigó, nunca más la va a castigar. O sea, eso es lo que me está diciendo y se quedó callada. O sea, ¿cuál es el criterio que está usando? Que si no castigó la primera vez, su hija es libre de hacer esta conducta inadecuada y ya no debe ser castigada. Eso es lo que me está diciendo. A veces cuando a la gente la frenamos para que su discurso deje de ser emocional y piense lo que está diciendo, termina pasando lo que les cuento. Se quedan calladas. Lo que pasa es que esta es una señora que todo lo malo es el marido y busca cualquier pretexto para darle. Entonces, obviamente, aquí es interesante. El problema es ese doble discurso que maneja ella, porque ya la escucho mucho tiempo, es busca cualquier detalle para criticar al marido, hasta en lo que no tiene razón. En vez de decir, por fin la castigó y ya era hora, es, ¿por qué castigó si la vez pasada no lo hizo? Lo quiere dejar mal delante mío. Lo ve como crítica, lo ve como negativo. En vez de decir, por fin hizo lo correcto, ¿por qué recién ahora? Hay gente que mira esto. Oye, esta persona tiene esto malo, ¿por qué recién lo dice ahora? ¿Y qué sospechoso es? Porque no me interesa la verdad. Eso es lo que pasa. No me interesa si lo que me dicen es correcto o no es correcto. ¿Por qué lo dicen ahora? ¿Por qué no lo dijeron antes? Ah, seguramente hay una intención oscura. La prensa vendida, la derecha mermelera y no sé qué cosa, claro. Y nos perdieron en el discurso, porque muchos hemos sido criados para no buscar verdades. Asuman la plena responsabilidad de sus opiniones y deseos. Yo lo digo, yo pienso, los que están en quinto y secundaria, ¿no? Con promociones. Dicen, no, yo digo, yo opino. Y evite convencer a la otra persona. Ay, doctor, ¿de qué manera le hablo? Es que si la otra persona no quiere ser convencida, va a estar bien complicada la cosa. Y ya para terminar, la famosísima escucha activa. Es una de las herramientas más importantes para relacionarte con alguien por cualquier motivo, tanto para resolver un conflicto entre vosotros como para entender sus sentimientos reales. Es una forma de prestar atención que permite conseguir
más información, profundizar en otros puntos de vista y trabajar en cooperación con otras personas. Es una manera de provocar cambios en la vida de los demás. Esa es una actitud que vamos a mostrar nosotros, por ejemplo, delante de, que va a generar otra forma de reaccionar. Estamos viendo hoy día cómo cuando uno actúa de una manera, esta forma de actuar puede generar una reacción diferente en el otro. Si hago A, hará A. Si hago B, hará B. Porque en las relaciones humanas nos influimos. Podemos influenciarnos, ¿no? No es que sí o sí va a pasar, eso no es así. Uno puede ser agresivo y el otro puede mantener la calma. Uno puede ser agresivo y no puede decidir perder papeles, ¿ya? Entonces, por eso también hay responsabilidades personales y no hay esto que, es que él me provocó. No, uno puede también tomar decisiones. La escucha, es que si él me habla fuerte, doctor, yo le voy a hablar fuerte. Y si te habla fuerte un delincuente con un arma, que también le hablas fuerte, ah, no, allí no, ya pues. Uno decide en el fondo cómo hace las cosas y con quién los hace. La escucha activa se llama precisamente así porque requiere un esfuerzo, hay que estar activos, consciente por tu parte. Debes conseguir que tu interlocutor se sienta comprendido y libre para expresarse y también centrar tu atención no solo en lo que dice, sino en lo que siente. Este es el punto, en lo que siente. Mucha gente la confunde con una serie de estrategias para que la otra persona crea que estás escuchando. Esto sería simplemente fingir que estás atento. La escucha activa es dedicar a alguien toda tu atención y además dejarle claro que lo estás haciendo. De esta forma, la gente se siente libre para seguir hablando, incluso cuando no tengas mucho más que ofrecerle que tus orejas. Ejemplo, en la mañana, una niña le dice a sus papás, hoy no quiero ir al colegio. Y la mamá no practica escucha activa, se queda con el mensaje racional. ¿Cómo que no quieres ir al colegio? ¿Ah? Te cambias y vas. Punto. Ya dije. Pero el papá sí practica escucha activa. Hija, ¿no quieres ir al colegio? No. ¿Por qué? Ve la emoción. Lo dijo preocupada, lo dijo asustada. ¿Por qué no quieres ir? ¿Te hacen bullying? ¿Te molestan? ¿Te acosan? ¿Algo está pasando? Este es el escucha activa. No se cierran, no se bloquean, no pierden los papeles. Sí, mira, papá, está pasando esto con un compañero que no sé qué. A ver, tengo que ir al colegio a hablar. Esto es lo que genera la escucha activa, que se capte el lenguaje no verbal, especialmente de los sentimientos. Entonces uno puede decir, oye, aquí hay un mensaje que es interesante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mejora la escucha activa? Evitar juzgar, o acá nos referimos, ya saben, al prejuicio. Es que seguramente es esto, y a veces así somos con los alumnos. Si el que se va a dar la queja es el malcriado, eso pasa en muchos lados. Pasa en muchos lados, ¿no? Antiguamente, la mujer va a hacer una denuncia sobre maltrato. ¿Y qué le decían en la comisaría? Seguramente algo habrá hecho. Señora, pues, se habrá portado mal. Por eso su marido le pegó. Los tiempos cambiaron. Ahora el marido quiere denunciar a la mujer por maltrato. Lo que pasa es que usted es celoso. O sea, los tiempos cambiaron, porque se basan en el prejuicio. Y uno puede decir, tú no estás aquí para juzgarme, tú estás aquí para hacer tu trabajo, es decir, para tomar mi denuncia. Esa no es tu función. Hay que evitar adelantar conclusiones o calificar rápidamente. Por eso hay que estar muy atentos a ver qué información me estás dando. Y la información puede ser muy dura, ¿no? Y como el caso que les puse del abuso sexual, que al parecer todas las señales es que es falsa, es mentira la denuncia hacia sus padres. Resistir la tentación de dar consejos. Muchas veces queremos dar consejos antes que escuchar, antes que tener todos los datos. Queremos ponernos en una postura a veces de buena intención, ¿eh? De ayudar al otro. Pero acá es más entrenar la escucha. Interrumpe solo cuando sea imprescindible, ¿no? A veces hay gente que interrumpe, y ya el otro ya no quiere hablar más. Haz referencia a los detalles que recuerdes. Hoy te acuerdas la vez pasada, pero atentos, no es una crítica. No es, ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? No es esa, ¿no? A datos que pueden un poco ir aclarando.
redirige la conversación cuando sea necesario, si se va del tema, porque a veces uno empieza a perderse, no, hay que volver para hablar del tema. Por eso es que no se cambian de tema. Si vamos a hablar de A, si vamos a hablar de cómo resolvemos esto, no tenemos que hablar ni del pasado, ni de lo que yo hice, ni de lo que tú hiciste. Ay, pero tú, y no te acuerdas la vez pasada que no, 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 no. Entonces empiezan a hablar de muchos temas y luego no se resuelve nada. Repite lo que acabas de oír. Si yo repito lo que acabo de oír, la otra persona me dice, oye, me ha escuchado, me está entendiendo. Y si yo repito algo equivocado, la persona tiene la opción de corregirme porque de repente entendí mal. Y pues es una buena estrategia el repetir al otro. Refleja sus sentimientos para que se abra emocionalmente. Interpretarlo en términos emocionales. Otra vez, la escucha activa tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con ver las emociones, captarlas. Acá las mujeres son mejores que los hombres, por lo que expliqué al principio. Las mujeres se mueven más en terrenos emocionales, por eso que tienen más facilidad, por ejemplo. Pide más información con las preguntas apropiadas: qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Cuidado con los... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y es verdad, como si dudásemos de lo que nos están diciendo. Pregunta por las consecuencias de lo que te acaban de decir, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿No? Entonces, para que también se dé cuenta y que evalúe pros y contras, ¿no? Que evalúe que una decisión tiene también sus consecuencias, ¿no? Y que aprenda, y que aprenda a verlo, que aprenda a verlo. Ayúdale a clarificar sus pensamientos y sentimientos. ¿Qué es lo que te preocupa? De repente hay temores, de repente hay culpas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces no se refleja, ¿no? No se refleja esto, pero uno puede decir, oye, acá hay un tema de culpa, acá tú me estás diciendo que vas a asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces también eso favorece. Utilizar refuerzos positivos y lenguaje corporal abierto, evitando cruzar los brazos. Porque eso, a ver, ¿qué tienes que decirme? Este lenguaje no verbal significa, ya pues, a ver, te creeré pues, ¿ya? Entonces, el refuerzo positivo tiene que ver cuando la otra persona va hablando, nos va diciendo, oye, qué bien, que tengas confianza, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, la otra persona se anima a seguir hablando, respeta los silencios, de repente la persona está controlando emociones, está recordando algo doloroso o no está listo para hablar de algo. Y eso hay que respetarlo. Recuerden, nosotros vamos a escuchar y a conversar, no a interrogar. Evita errores típicos como minimizar la trascendencia, no es importante, ser condescendiente o compasivo, pobrecito, acabar las frases de la otra persona o dejarlo llorar, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Porque muchas veces esto interrumpe la conversación. Resume las conclusiones de la conversación, ¿ya? Es decir, cuando uno resume lo que se ha escuchado, la otra persona dice, me entendió. No me ha minimizado, por ejemplo. Ah, mamá, mi abuelito me ha pegado. No, acaso, pero me están pegando. No es por decir, no minimices, ¿no? Ay, pobrecito, este niño no tiene papás. Entonces, tampoco vamos a minimizar a la gente. Bien, terminamos puntual. ¿Existe el habla activa? A ver, no. Algunos cuando hablan de habla activa lo asocian muchísimo a la escucha activa, ¿no? Pero de ahí, de por sí, como habla activa, no. ¿No? De repente por ahí alguien sale y dirá, sí, 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 sí existe, ¿no? Bien, muchas gracias. Ya el material está subido, está el PPT, está también el video que hemos visto. Y nos encontramos la siguiente clase, que ya sería la última.
hay una tarea, lean la tarea es sobre una lectura, un organizador visual, como ustedes mejor lo sepan hacer, sobre la lectura indicada y los animo a ya a terminar el curso. Estamos ya a una semana, ¿no? Se han matriculado justamente para terminar este curso y luego lo más importante que también no solamente es los aprendizajes, sino llevarlo a la práctica. Entrenarse, llevarlo a la práctica, enseñarles a otros y el certificado que les va a ser útil para su currículum. Bien, buenos días. Yo termino y no sé si hay alguna indicación.